gustaría ahora meterme en uno de los capítulos nuevos de la obra. Hay algunos capítulos nuevos que se han incorporado y me gustaría justamente empezar por uno de ellos, que es el capítulo 4 en esta nueva edición, que se llama La Gran Transición. Y me gustaría hacer una pequeña cita de este nuevo capítulo porque me parece que aborda algo bastante interesante. Y el doctor dice que esta transición que se ha vivido del cual habla este capítulo, puede bien haber sido la más significativa de todas las transiciones en la historia de la Iglesia, cosa que no es poco decir. Y es la transformación que tuvo lugar hacia finales del siglo I y principios del segundo. La casi totalidad de los autores cristianos que hemos estudiado hasta este punto eran judíos, o al menos tenían un amplio trasfondo y experiencia dentro del judaísmo, pero de ahí en adelante los cristianos de origen judío serán una minoría frecuentemente marginada dentro de la Iglesia misma, de la cual quedan rastros cada vez más infrecuentes hasta que desaparecen en las penumbras de la historia. Luego bien, podemos decir que el final del siglo I marca también el paso del cristianismo como un movimiento dentro del judaísmo al cristianismo como una religión que se expandiría alrededor del mundo, encarnándose en muy diversas culturas. Me parece interesantísimo este acercamiento y este énfasis que muchas veces no tenemos en cuenta para entender ese proceso de cómo el cristianismo del cual leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, hacia el siglo II se convierte en una cosa que tiene otras características, ¿no? Le pregunto, ¿por qué le pareció importante incluir este nuevo capítulo y cómo afecta esta gran transición a los creyentes actuales? Deben empezar por decir por qué cosas que ese capítulo por lo general no se incluye. Y básicamente es porque en los currículos de las universidades y las escuelas teológicas y demás, en cierto modo, le dan un poquito de dirección a los autores, los pensadores y demás, pero en los currículos hay cursos del Nuevo Testamento que estudian los libros del Nuevo Testamento, y hay cursos de historia de la iglesia, historia del cristianismo, lo que sea, que estudian todo lo que viene después del Nuevo Testamento. Y quiere decir que ese momento intermedio entre las dos cosas muchas veces no es parte de los estudios del Nuevo Testamento, ni tampoco es parte de los estudios de la historia de la iglesia, se menciona un poquito, pero no se dice mucho. Pero ese cambio es tan importante que yo creo que es más importante aún que el cambio en tiempos de Constantino, por ejemplo, que es el famoso momento en que la iglesia deja de ser perseguida, se vuelve una iglesia apoyada por el Estado, todo eso. Más importante todavía. Y eso me parece que la razón de eso es que yo digo el año 100 porque fue más o menos en el año 100 que el jefe del nuevo Sanedrín judío, después de la destrucción de Jerusalén y todo eso, el Imperio Romano le dio permiso a los judíos para tener otra vez un Sanedrín, no en Jerusalén, un poquito lejos de una ciudad de Jamnia, y ahí era que se gobernaba el judaísmo, pero había entonces un movimiento de tratar de darle unidad a ese judaísmo que no lo había tenido tanto antes y ahora no tenía ni siquiera un templo. Y ese movimiento, el jefe de ese Sanedrín, que se llamaba Gamaliel II, el primero era el tío de él, aquel que está en el libro de Hechos, pero ese movimiento el judío trata de determinar que esta gente que están hablando de Jesucristo como el cumplimiento de la promesa, esos no son judíos de verdad. Y es en esa fecha que se incluye en la liturgia judía una oración que decía, malditos los galileos y todos, etcétera, etcétera, y por ahí seguía, ¿no? De manera que ya un cristiano no podía estar en esa. De manera que aunque muchas veces se dice que los judíos los cristianos fueron expulsados de la sinagoga. No. Los cristianos lo que pasa es que hicieron la sinagoga imposible, porque este no va a ser cristiano y decir malditos los cristianos y demás. Entonces se fueron. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que la gente que se convierte en prácticamente todo el Nuevo Testamento, muy pocos, prácticamente ninguno es pagano. Son gentiles pero no paganos. Porque había una categoría que muchas veces no nos damos cuenta, y era gente de origen gentil, gente pagana, que oía del judaísmo, se interesaba por el monoteísmo judío, por las leyes morales de Israel, por la historia de Israel, se hacían prácticamente judíos, pero no se convertían. Cuando en el Nuevo Testamento usted incluye que se dice a alguien que es temeroso de Dios, no quiere decir que le tenía miedo a Dios. Quiere decir que respetaba a Dios como lo respetaba un judío.
esa gente acudía a la sinagoga, cumplían todas las leyes en cuanto podían, pero no se hacían judíos. Y eso explica una cosa que a mí de muchacho siempre me preocupaba, que Pablo prácticamente al principio de su viaje, que el primer viaje con Bernabé, dice, bueno, nos volvemos a los gentiles. Y después lo primero que hace es que cuando llega a un pueblo ya va a la sinagoga. Y constantemente cada ciudad que Pablo llega empieza por la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga están no solamente los judíos, sino también los temerosos de Dios. Y el mensaje de Pablo es que en Jesucristo se han cumplido las promesas hechas a Israel. Los judíos tradicionales, la mayor parte de ellos no lo aceptan, pero los temerosos de Dios muchos lo aceptan. Y eso se ve claramente. Si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 13 de Hechos, cuando Pablo habla su famoso discurso allá en Antioquía de Pisidia, se refiere básicamente varias veces a dos grupos. Dice, vosotros los hijos de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Son dos grupos distintos que están allí presentes en la sinagoga. Ahora, ¿qué implica todo eso? Pues implica que en el libro de Hechos, por ejemplo, la gente se convierte y se bautiza enseguida. Se bautizaron ese día tantos miles. Eso, y sin embargo, cuando llega el siglo segundo no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esa gente que se está bautizando en el siglo primero o son judíos ya y saben quién es Abraham y quién es el pueblo de Israel y la historia de Moisés y las leyes y todo eso, ¿verdad? O son temerosos de Dios, que no se han hecho judíos, los varones no se han circuncidado, pero van a la sinagoga, participan en la sinagoga, estudian la Biblia con los judíos en la sinagoga, adoran con ellos, un poco marginados, pero con ellos. Y cuando esa gente le dice que todo eso que se ha estado oyendo se ha cumplido en Jesucristo, pues para ellos es muy fácil decir, bueno, ahora me bautizo y se le puede bautizar. Pero llega usted al siglo segundo y un señor por allá que oyó algo de la iglesia cristiana y vino y quiere bautizarse y dice, bueno, yo quiero bautizarme porque quiero poner a Jesucristo ahí junto con mis dioses y mis antepasados que tengo ahí en mi altar en el familiar. Ya la cosa es diferente. Entonces la iglesia tiene que empezar todo un proceso nuevo de cómo enseñar a gente que no tiene ese trasfondo judío. Y eso es un cambio enorme, enorme. Porque ya ahora no es cuestión de bautizar a la gente enseguida que se convierte. Ahora hay un proceso que llega ya para el fin del siglo segundo, es decir, para el año 170, 180, ya son 2 años por lo menos que la gente se pasa preparándose para poderse bautizar. Y eso después de su conversión. Porque tienen que aprender qué cosa es la fe y todo eso. Así que hay una serie de cambios enormes. Es en el siglo segundo que la iglesia empieza de verdad a decir, bueno, tenemos que tener libros sagrados nuestros. La Biblia, cuando usted ve en la epístola de Pedro, por ejemplo, dice que toda escritura se está refiriendo a los libros de la Biblia hebrea, que eran los libros que eran libros conseguidos, tenían autoridad. De manera que hay todo un proceso, un cambio que tiene lugar enorme, enorme. Y precisamente porque la iglesia cristiana se sale de ese marco judío, es que la iglesia puede llegar a acercarse a convertir a gente que no tiene ningún trasfondo judío, ¿verdad? Griegos, romanos, etc. Y eso empieza, ¿verdad?, a florecer en el siglo segundo. En el siglo primero, mire, se bautiza el eunuco etíope, que no era pagano etíope. Ese señor vino desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar en un templo en que no lo dejaban entrar. Quiere decir que ese hombre es lo que se llamaba temeroso de Dios. Ese hombre era judío todo lo que podía, pero no podía. Cornelio, también se cuenta allí que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y que hacía obras de caridad y demás. Es decir, se comportaba como un buen judío. Prácticamente toda esa gente se va convirtiendo, ¿verdad? Son ese tipo de gente. Ahora, en el siglo segundo, todo eso se rompe. De manera que a mí me parece que ese cambio que tiene lugar en el año 100 más o menos es enorme, es enorme. Y eso afecta al culto también, porque hasta entonces lo que los cristianos hacían es que iban a la sinagoga el séptimo día de la semana para aprender la Biblia de sus hermanos judíos, porque ellos se suponía que ellos creían que ellos eran los judíos que sabían ciertas cosas
Los demás judíos no lo creían, no lo sabían, no lo creían, pero ellos eran judíos, ¿no? O temerosos de Dios. Van a la sinagoga el sábado, después que se pone el sol, en el calendario judío el día no termina a medianoche, termina cuando se pone el sol y empieza el próximo día. Pues van a la sinagoga el sábado por la tardecita, por la tarde, y después se reúnen juntos por su cuenta para partir el pan. Y lo hacen después que se pone el sol. ¿Por qué? Porque ese primer día de la semana es el día de la resurrección del Señor. Están celebrando la resurrección del Señor. Hay dos cosas separadas. Una cosa es, van a la sinagoga el sábado, y entonces el día del Señor, eso quiere decir la palabra domingo, ¿verdad? El día de la resurrección del Señor, van a partir el pan juntos. Cuando los expulsan de la sinagoga, ya no pueden tener esa reunión que tenían antes con los judíos para estudiar la Biblia. Ahora eso se añade a partir del pan. Y entonces ya en el siglo II el culto cristiano tiene dos partes bien claras. Lo que llaman el servicio de la palabra, que es para estudiar la palabra, ¿verdad? Para conocer más la Biblia. Hay que darse cuenta que en esa época la gente no podía traer Biblia en su casa, ¿verdad? Y bueno, muchos de ellos eran analfabetos de todas maneras, ¿no? Pero la mitad, primera parte del culto para conocer la Biblia, y después entonces el servicio de la mesa, que era lo que antes habían hecho desde el principio, que era partir el pan en memoria de Jesucristo, etc. Eso es una historia muy larga, pero quiero decir que me parece que ese cambio es mucho más importante que cualquier otro. Si no hubiera habido ese cambio, no se hubieran convertido los griegos. Si no hubiera habido ese cambio, no hubiera habido coincisiones entre los pueblos germánicos que vinieron después. No hubiera habido cristianos no judíos. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.